Hay cristianos que tienen que entender el momento en que se debe abrir la boca. Hay momentos en que hay que hacer lo contrario, cerrar la boca. Si por ejemplo usted o yo tenemos rabia y abrimos la boca, ¿qué va a salir de esa boca? Palabras dulces, o van a salir palabras hirientes. Entonces en un momento de rabia, lo más que usted le podría hacer, ore a Dios y apriete bien la boca, que no se le abra, muérdase los labios mejor. Vea uno con rabia, dice disparate, y después dice, yo por qué dije tal cosa. Pero aquí estamos hablando de la importancia de saber abrir, y este hombre supo abrir la boca. Todos los que estamos aquí debemos aprender a abrir la boca cuando Dios quiere que esa boca se exprese. ¿Cuánto damos gloria a Dios por la boca? La capacidad de comunicar, de hablar. A veces, si estamos heridos, estamos resentidos, estamos dolidos, salen palabras que no son buenas, porque de abundancia del corazón, la boca. Entonces es mejor que Dios procese nuestro corazón, y si en un momento uno siente que no está bien ubicado, ore a Dios y no abra la boca hasta que no procese Dios el corazón suyo y el mío. Yo me acuerdo de haber cometido errores tremendos por haber abierto la boca con rabia. Yo me acuerdo una vez, yo tuve una rabia como la cogía antes, y gracias a Dios no la cojo así. Y yo cogí una rabia y yo ¡pam! Y yo dije tantas cosas y después ni me acordaba que había dicho eso. Me asusté, me estoy volviendo loco, porque la rabia por uno es como loco. Pero estamos hablando de que un hombre de Dios abrió su boca, y de esa boca, de ese hombre, salieron unas palabras. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, y ese hombre estaba predicando en Samaria, y ahora lo lleva el Dios del cielo hasta este lugar, y se encuentra con este caballero, y él abre su boca, porque ellos han conversado. Cuando se acerca Felipe al carruaje, pone atención que el hombre está leyendo. Hay personas que cuando leen, ya eso casi no se ve. Pero yo me acuerdo antes que la gente leía hablando. Mi hermana cuando estudiaba, Griselda, y cuando le pusieron en el colegio a aprenderse los versos, ella se ponía como una campana, tan, 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 tan. Y yo me aprendí, yo estaba chiquitico, me aprendí todos los versos que ella se aprendía. Como ella se lo aprendía, yo, y todavía lo puedo recitar. Un niño de cabellos de oro, mirar el cielo, cuya boca son rosadas, yo me lo aprendí. Porque ella leía así, y en voz alta. Y yo le ponía atención y me lo aprendía. Cuando me llevaron al colegio, ella me había enseñado a leer y a escribir. Y todo lo que ella le ponían a aprender, yo le ponía atención. Y me enseñó. El primer alumno de ella fui yo. Dice el texto bíblico que este hombre leía, y el evangelista Felipe oye que está leyendo un texto del profeta Isaías. Dice, el pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y aquí se dice de que el Señor en su momento fue oportuno que no abriera su boca. Y se profetizó de Jesús que cuando él iba a sufrir tan fuerte, tuvo la característica de callar ante el dolor. Y en el momento que abrió la boca, porque sí dice la Biblia que abrió su boca, fue para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaba en la cruz clavado. Abrió su boca para decir: mujer, y tu hijo, esa es tu madre, porque quiso como hijo que su mamá
no quedara desamparada. Y él entendió cómo sufría ella, y ahí estaba su discípulo más cercano y se la recomienda. Bonito ese gesto del Señor Jesús, ¿verdad? Dice que también abrió su boca cuando dijo: tengo sed, desesperado, por tanta sangre que había derramado, y el sol y el sudor y la fatiga. También dijo: consumado es, ya está hecho todo. Y dijo también las palabras: Elí, Elí, lama sabactani, lo que significa: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y también dijo las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que dice la Biblia, que abrió su boca. Pero en cuanto a lo demás, como oveja, no abrió su boca. Cuando tú estás pasando por situaciones, y lo repito, tenga cuidado para no abrir la boca. Heridas físicas o heridas emocionales, es preferible cuidar la boca, orar a Dios. Alguno está afligido, dice la Escritura, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando estamos pasando por aflicción, es mejor cerrar la boca, pero abrir la comunicación con el Dios del cielo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nosotros podemos afectar. Si una persona se llega a comportar mal conmigo, alguien, y yo le cuento eso a Gladys, ¿sabe lo que estoy haciendo? Un bien o un mal para ella. Un mal, porque esa es mi esposa. Y si alguien me produce una herida a mí, y yo le comunico eso a ella, eso se lo transmito, se le pega la herida. Yo no le hablo a ella de eso, porque eso lo dañaría. Si yo llego a mis hijos: tú sabes, Albert, lo que me hizo Alejandro, pam, pam, pam. ¿Qué estoy haciendo en mi hijo con relación a Alejandro? Estoy dañando. Hermano de Alberto López, de él aprendí eso. Nunca le cuentes a tu esposa ni a tus hijos si alguien en la iglesia te falla. No lo hagas. Ora a Dios. Porque entonces la herida es más fuerte. Cuando una dama siente que le maltratan a su esposo, las mujeres, cuando se tratan al esposo o al hijo, tú lo perdonas, pero ella se queda, se lo guarda ella. Yo me acuerdo lo que te hicieron. Porque las mujeres son más sensibles. Hay gente que dice: cuénteselo todo a la esposa. Yo no creo en eso. Yo no creo. Algunas cosas sí son edificantes, otras no. Porque cuando uno abre la boca, transmite fácilmente la herida. Por eso se daña a veces las relaciones de los padres y los hijos. Porque si el papá habla mal de la mamá, daña la relación de los hijos con su mamá. O viceversa, ¿verdad? Si habla mal la mamá del papá, daña la relación con el hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es mejor hablar cosas que edifican. Este hermano cantante muy famoso, mexicano, él dice: toda mi vida yo fui criado por mi mamá y yo creía que mi papá era el mejor papá del mundo, porque la mamá siempre le habló bien de su papá. Cuando él creció se dio cuenta que su papá era terrible, pero fue él que lo descubrió. La mamá nunca le habló mal de ese papá, que los abandonó. Ella acomodó la información para que el niño no se resintiera con su papá. Entonces, volviendo al hecho de saber abrir, ¿qué? La boca. Y una de las mejores formas de abrir la boca es para hablar del Evangelio de Jesús. Eso sí que vale la pena abrir la boca ahí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Denle un aplauso al Dios del cielo. Y cada boca se abra. Dice el texto: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la importancia de fundamentar la exposición de la palabra con la Biblia. Amén. Porque uno puede terminar afirmando cosas que no son. Dice que tomó esa referencia de la escritura. ¿Y qué hizo?
y le anunció el Evangelio de Jesús. Hay que tener un celo, pero celo de verdad, de presentar el Evangelio de Jesús sin inclinarse a ningún lado ni para otro. Muchas veces, cuando presentamos el Evangelio, descuidamos la manera en que pretendemos hacerlo y podemos distorsionar la información del mensaje. Tenemos que tener guianza del Espíritu de Dios para predicar el Evangelio de Jesús. Porque si hubiera otro evangelio, aún el que trajera cualquier ángel y no el de Jesús, anatema, dice el Señor en su palabra. Eso trae un daño grande y es una maldición cuando nosotros predicamos un evangelio diferente al de Jesús. Pero cuídese usted y cuidémonos todos como iglesia y cada cristiano en la faz de la tierra de anunciar el evangelio de Jesús tal cual está en la palabra. Denle un aplauso al Dios del cielo. Tiene que ser usted celoso en extremo, celosísimo. Voy a hacer referencia a una persona que yo quiero mucho, pero yo le pongo mucha atención cuando él predica, porque él usa una palabra muy buena y lo hace en público, pero a veces está predicando y yo me pongo acá a pulsear. Parece que no te está enfocando. Señor, ayúdalo que se enfoque. Y estos días estaba escuchando y hizo una introducción, por introducción la llevó demasiado por allá. Se diluye el mensaje. A veces uno le pregunta a la persona tal cosa, por ejemplo, y la persona para explicar una cosa, hasta para el testimonio, se van por las ramas, y cuando a la hora verdad la gente no entiende qué es lo que iba en concreto a presentar. Entonces he encontrado personas así, que una pregunta, una explicación se extienden por detalle, de manera que se diluye el mensaje mismo. Con el Evangelio usted tiene que tener mucho cuidado, que de pronto le ponemos tanto marco y tanta flor y tanta cosa que se embolata el mensaje y la gente le pierde el enfoque. Dice que Felipe tomó la escritura y ese pasaje es interesantísimo para evangelizar, de veras adecuado, porque él lo tenía preparadito el Espíritu de Dios y le presentó el Evangelio de Jesús. Abrió su boca. Que cuando Dios te dé una oportunidad y abras tu boca, lo que de tu boca salga sea la palabra de Dios del cielo. Es una promesa preciosa y algo de lo cual el Espíritu Santo desea que le facilitemos esa oportunidad para abrir la boca. Ahora, hay momentos cuando el Señor en una forma específica nos demanda hablarle a una persona. Usted ha tenido esa experiencia. A veces Dios le dice, háblale, y te guía. En mi caso yo recuerdo unos momentos. Menciono uno muy bonito. Voy a mencionar el otro que fue porque pues no lo hice. Entonces después me di cuenta, era el Señor que me estaba diciendo que le hablara. Pero en esa ocasión no lo hice. Pero en otra ocasión yo recuerdo, estaba en la casa, estaba leyendo el Nuevo Testamento, eso Dios habla hoy. Estaba sentado en la terraza leyendo, eso hace raticos, y yo sentí clarito el Señor dice, vete a la infantería de Marina, tú vas allá. Me lo dijo clarito. Y me acordé que conocí a alguien que estaba prestando servicio. El Señor enseguida, me lo acordó. Sí, fulano de tal. Pensé, ¿será que esa persona necesita? Pero fue la referencia que entendí para llegar allá, porque usted no puede llegar allá, aquí estoy y entrar, no se puede. El Señor me puso bien clarito. Así bueno, yo llegué allá y pregunté por esa persona. Y le dije, bueno, siéntese aquí y espere. Cuando vino la persona, muchacho está prestando servicio militar, yo entendí, bueno, si tú quieres que venga y hablar de Cristo aquí. Me senté así en un murito con el compañero, el joven que está prestando servicio, y yo comencé a hablarle del Señor y hablarle del Señor. En un momento dado yo escucho que detrás de mí, así pegadito detrás, alguien está llorando. Era el que estaba ahí detrás, sentado detrás, llorando el muchacho.
No lo hacía duro porque, por el contexto, pero yo noté, está llorando. Le dije, ¿tú conoces a este muchacho? Sí, bueno, está dando servicio conmigo. Me dio algunas palabras de él. Era así como medio hippie, nada. Y tiene problemas, sí, tiene problemas. Entonces me acerqué al muchacho. Comencé a hablarle. Y el hombre llorando. ¿Qué te pasa? Dice, yo no aguanto más la vida militar. Esto no se hizo para mí. Yo aquí, para mí es terrible. Esto no es mi estilo, esto es totalmente opuesto a mi forma. Y me mostró, se había intentado suicidar. Tenía unas cicatrices, unos cortes recientes. Yo he intentado cortarme las venas porque no aguanto esto. Yo no aguanto este tiempo aquí, no lo aguanto, no puedo. Me tendré que volar o me doy un tiro con el fusil, pero yo esto no lo aguanto, esto es insoportable. Señor, ayúdame a hablarle a este muchacho. Comencé a hablarle. Tiene que ya no puede tirar para atrás, tiene que seguir para adelante. Pero Dios te va a ayudar. Oye, oro por el Señor, todo. Seguí tratando con él, por decir, le dejé el Nuevo Testamento. Para no alargarle, el hombre cogió el paso. A los días se comunicó conmigo. ¿Sabe una cosa? Hicieron una apertura de los que saben hacer otras cosas y yo expliqué que yo hacía esto porque él había trabajado como ayudante en una oficina, algo así, sabía algo de trabajo de oficina. Dice, ahora me tienen, vea, de oficinista con aire acondicionado, todo. Contento el muchacho. Estuvo a punto de darse un tiro, me dijo él. Pero Dios me dio esa alianza y yo pude hablarle con el muchacho. Después se acercaba a casa una hermana, etcétera. Y después se fue para su tierra, era bogotano, y nos comunicamos. Después siguió, pero él siguió guiado por el Señor. Lo que quiero decir es que Dios puede darte a ti un momento dado una palabra específica. Y si usted le pone atención, se da cuenta de que Dios es Dios. Amén. Él es el mismo. También recuerdo otra ocasión donde todo estaba dado. Yo vi clarito, háblale. En el momento suena una noticia. En la noticia hace comentarios de unas personas que lo habían matado por delincuente y tal. Y él dijo, es que está bien que los maten. Y yo tuve la palabra en mi boca, pero me quedé callado, me pareció inoportuno. Me pareció que iba pesado. Después otro día yo le hablo, porque yo vi clarito, decía, no es que todos somos delincuentes y todos realmente estamos al juicio de Dios. Yo tenía clarito la palabra que debía hacer, pero me quedé callado por terquedad. Y Dios le habla a uno y uno a veces no obedece. A los poquitos días, ¿sabe qué pasó con esa persona? La mataron. Y eso me ha pesado toda mi vida. Señor, después de esa ocasión, ya lo encontré ya, lo mataron, lo atracaron y lo mataron. Entonces, cuando Dios nos habla, a Felipe, ¿qué le dijo? Señor, vaya y háblale. ¿Qué hizo Felipe? Que la persona tenga la cara tal o cual, que sea intelectual o no lo sea, que la persona sea conocida, háblale en el nombre de Jesús. Y hay distintas formas que el Señor nos hace percibir la conveniencia. De todas maneras dice, predícale a toda criatura, o no dice así la palabra, a toda criatura. Entonces dice que este hombre abrió su boca y partiendo de esa escritura le presentó el Evangelio de Jesús. ¿Qué aconteció? Yendo, dice el versículo 16, por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, ya esto hace pensar y se deduce por el texto que Felipe le explicó claro hasta lo del bautismo, o el hombre ya lo sabía, pero ya este hombre a esta altura entendía la importancia del bautismo. Era recién convertido, pero entendió la conveniencia y el orden de Dios con relación al bautismo. Y lo entendió claro. Y quedó inquieto. Pero como todavía como que quería conocer más, como creo que cada uno debe conocer un poquito más, el hombre hizo la pregunta. Bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, ¿qué mostraba el hombre? El deseo de avanzar como creyente en Jesús. Amén. Y usted y yo debemos avanzar en todo lo que es obediencia a lo que Él ha dicho. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué respondió este hombre, Felipe? Felipe le dijo, si crees, ¿cómo se cree en el Señor? De corazón.
Si crees, y no con una partecita del corazón. Aquí podemos utilizar la palabra que aquí está escrita. Si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Si crees, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Se fue la pregunta del etíope. Y la respuesta de Felipe debe ser la respuesta que tú y yo manejemos también. ¿Cuál es la respuesta? Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Nosotros los cristianos debemos dar respuestas bíblicas a la gente. Respuestas que corresponden a lo que dice la palabra de Dios. En ocasiones somos tan diluidos en nuestro mensaje. También tenemos que cuidarnos que cuando decimos algo y aún utilicemos los términos bíblicos, la gente pueda entendernos lo que queremos transmitir. Porque con la Biblia y con los términos de la Escritura, muchas veces las palabras tienen para la persona otra manera de interpretadas. Y en esto de las cosas espirituales, el enemigo ha caminado con esa tarea. Satanás hace que muchas palabras bíblicas, y usted las usa, como dice la Escritura, pero la gente las puede estar interpretando diferente. Yo repito algo que me pasó aquí enfrente, hablando con un hombre, y yo le dije, sí, es que tú tienes que tener a Cristo, y es recibir a Jesucristo y tener con Él. Dice, es que yo siempre ando con Él, siempre. Me pareció, este cristiano ya, siempre si Él está conmigo, y yo siempre lo tengo conmigo. Hombre, qué bien. Pero seguí hablando con él y me dice, mira, me sacó una estampita. Yo siempre ando con Cristo. Un cuadrito, un dibujito de un Cristo. Porque la persona está convencida que teniendo el cuadrito, ya con el cuadrito tiene ¿a quién? A Cristo. Yo me dije, oiga, este hombre está, yo le estoy hablando de Cristo y él me está entendiendo es una figura, un dibujo, y alguno está entendiendo un Cristo es un crucifijo. Yo tengo a Cristo. Eso es lo que la persona estaba interpretando. Entonces yo, ahora ¿cómo le explico a este caballero? Entonces se me ocurrió, si tú tienes un retrato de tu papá, ¿tienes un retrato o tienes a tu papá? Y tu papá está por allá. Ah, no, yo tengo el retrato de mi papá. Ah, esto es lo mismo, mijo. Lo mismo. Ahora, si tú quieres hablar con tu papá, ¿será que te puedes poner a hablarle al retrato? O vas allá y hablas con tu papá. Si tú puedes hablar con tu papá. Ah, no, yo hablo con mi papá. Bueno, esto es lo mismo. Es la manera de explicarle ahí para que entendiera. Y creo que me pude explicar un poquito más. Para que me entendiera que estoy hablándole de tener a Jesús, el Cristo vivo. No un dibujo ni una figurita tallada, porque a veces uno está hablando y la gente está interpretándole otra cosa. Mira, en la corrección de los niños, nosotros muchas veces podemos estar torciendo a los niños creyendo que lo estamos corrigiendo. Y yo aprendí de un hermano eso dice, mira, nosotros podemos hacer a los niños, podemos estarlos enseñando a ser hipócritas sin proponernos. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá le dice al niño, mire, mijo, que yo no te vuelva a ver haciendo esto, mijo. Que yo no te vuelva a ver haciendo esto. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le quiere decir el papá al niño? Que no lo haga nunca. Pero eso no es lo que él está diciendo. Y el niño en su lenguaje te puede estar interpretando que lo que él tiene que cuidarse es que el papá no lo vea. Porque realmente eso es lo que tú estás diciendo. Que yo no te vea en esto. Tú debes decirle, mijo, esto no, nunca más lo haga. Eso sí lo puede entender el niño más clarito. Que nunca más hagas tal cosa. Uno tiene que cuidarse qué es lo que quiere decir y cómo decir las palabras, porque el niño tiene una capacidad de vocabulario que no es la del adulto. Nosotros estamos hablándole con una capacidad como adulto a un niño que tiene una limitante en el vocabulario. Y entonces podemos estar enseñando a los niños, y muchos niñitos son hipócritas y manejan doble cara por el papá y por la mamá, por decirle esas cosas. Entonces manejan una cara de lo que ellos son y otra cara de lo que le ven a la mamá y el papá. Porque el papá siempre ha dicho que yo no te vuelva a ver haciendo tal cosa. ¿Me estoy explicando? Entonces en lugar de hacer una corrección lo está torciendo sin una mala intención. A veces cuando predicamos podemos estar creando una torcedura. Si usted no tiene cuidado
qué le está interpretando a la persona. Me estoy explicando, como un ejemplo. Anteayer vi al hermano predicando, el hermano Mike Silva. Qué buena ilustración supo dar este hombre de lo que es tener a Cristo. Interesante. Y él ¿qué usó? Un guante. Un guante. Y mostró un guante vacío. ¿Cómo un guante vacío? No hueco. Un guante. Dice, pero este guante fue creado con una condición de que le quepa la mano y acomode los dedos. Y verdad que sí, así son los guantes. Hasta los hay para las tallas. Ahora, si ese guante no tiene una mano dentro, está como vacío. El ser humano tiene un vacío que solo lo llena la presencia de Dios. Eso sí está bien dicho. Entonces, la capacidad que tiene la mano es la misma que el guante puede realizar. Cuando la mano se introduce en el guante, esa mano dentro del guante hace que el guante haga todo lo que las manos tienen capacidad de hacer. Así es el ser humano. Si no tiene el Señor, es un fracaso, es como un guante vacío. Pero si tiene al Señor dentro, todo el poder, la guianza, la gloria de Dios está en la persona. Por eso el cristiano tiene que vivir, el ser humano tiene que vivir con Cristo en su vida. Y como cristianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hablando de un público, esa ilustración era adecuada para presentar la importancia de tener a Jesucristo. Eso es creer en el Señor realmente. De manera que Él en nosotros haga lo que Él tiene capacidad de hacer. Imagínate, yo me puse a pensar, imagínate un guante de boxeo. Si ese guante de boxeo lo ponen en la mano de Dory, eso no hace nada. Pero si es la mano de este Tyson o siquiera de Pambelé, ay Dios mío. Aunque ese guante tiene la potencia de un Pambelé, ¡oh! Porque el guante no es quien tiene es lo que está dentro. ¿Me estoy explicando? Si es la mano de un tremendo tallador, ese guante hace una tremenda talla. Pero si es la mano mía, medio hace cualquier cosita por ahí. Entonces, si la vida está llena de Dios, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo me fortalece. El ser humano necesita estar lleno de Dios y tiene un vacío que aunque pretende el ser humano llenarlo con otra cosa imposible, eso está diseñado para que quepa Dios dentro de él, como la mano dentro de un guante. Qué ilustración bien presentada para explicar algo espiritual. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y eso es lo bonito, cuando la persona presenta el Evangelio, sepa ponerlo de manera que la gente lo entienda. Cuando Jesús habló con la samaritana, comenzó con el agua, y de ahí le explicó una preciosa verdad. Entonces, el agua la usó Jesús para enseñar. ¿O no es así? Volviendo al texto, dice que le presentó el Evangelio de Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro. Se dieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. El hombre dijo, creo. ¿Qué es lo que creyó él? Y dijo declarar que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y cuando aquí está escrito Jesucristo, la palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Usted la lee en español así, porque así está traducida al español. Pero esta misma palabra, si usted la interpreta en el orden de donde fue escrito y en el contexto que fue dicho, lo que está diciendo es que Jesús es el Mesías. La palabra Jesucristo es una palabra que se estableció mucho tiempo después de que Jesús murió y resucitó, para hacer una connotación de lo que en hebreo de día se decía, Jesús es el Mesías.
Jesús es el Mesías. Entonces se llegó a formar la palabra Jesucristo. Mire, si uno no tiene en cuenta, pierde un mensaje ahí. Porque mucha gente cree que Jesucristo es el nombre de Jesús. Y el nombre de él es Jesús, en hebreo era Yeshua. Pero lo unieron con la palabra Cristo, que es una traducción del hebreo, que es Mesías. Entonces lo que está resaltando el eunuco es que él cree que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Si usted lo ve en la Biblia, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, primero le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzó a escuchar de boca de los discípulos los conceptos que la gente tenía de Jesús. Que eres un profeta, que eres esto, eres otro. Luego la pregunta la enfoca a ellos directamente. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Se expresó uno de ellos. Y qué bonito que nosotros tengamos, ahora como discípulos, bien claro quién es Jesús para nosotros. Amén. Eso es importantísimo. Y eso realmente denota qué calidad de fe tenemos. ¿Es la fe bíblica o es otra fe, tradición y religión? Entonces, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hubo uno de ellos, Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase es más exacta de la que presentó aquí. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el mismo mensaje. Ahora, cuando Pedro da esa respuesta, Jesús usa el nombre de él. Bienaventurado eres Simón. Simón. Simón significa ¿qué? Frágil. Tú eres un hombre frágil, como decir, como un guante vacío. Pero esto te lo reveló no carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos ser una persona quizás, según los hombres, insignificante. Pero cuando usted tiene una palabra que es palabra de Dios, usted es un instrumento de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Qué cosa tan preciosa, que tú llenes tu vida y Dios llene tu vida de la abundancia del corazón, abra la boca. Y fue hermoso el hecho de que el Padre Celestial le revela a Simón quién es aquel que tiene frente. Tú eres el Mesías, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, esto es una maravillosa experiencia de Jesús con los discípulos. Lo menciono y tengo religión porque usted tiene que tener clarito ante la gente qué es lo que tú crees de Jesús. Y lo que tú crees de Jesús, eso es lo que tú vas a predicar. Hay gente que hace un énfasis en Jesús en X cosas porque eso es la ocasión determinante para su vida. Pero nada más partió de su relación personal y de lo que es para él importante, y podemos pasar por alto lo que realmente es el Señor en su plenitud. Usted tiene que trascender no solamente a lo que a usted le parece, sino lo que la Biblia dice quién es Jesús. Decía un hermano, yo sé que Él es sanador, y aun cuando nunca me sane, yo sé que Él es sanador. ¿Me estoy explicando? Porque hay personas que dicen, no, yo no creo nada que Jesús sana, porque yo le he pedido que me sane y no me ha sanado nada. Hay gente que son muy subjetivos, y la fe de los cristianos no se maneja así, que sea más objetivo, porque la fe es en Jesús. Entonces, si una persona le pide al Señor, el hecho de que el Señor le responda concretamente en ese punto o no cambia quién es el Señor. ¿Me estoy explicando? Y hay personas que son tan frágiles que si un momento dado, aun cuando Dios la ve, pero tiene un momentico de crisis y se desmorona porque no tienen claro, no tienen un cimiento quién es Jesús. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio lo predicamos así y no estamos compartiendo realmente quién es Jesús. Hay que tener cuidado. Entonces uno puede generar un discípulo, un creyente con una fe endeble, porque uno transmite lo que uno es.
El cristiano tiene que tener bien definido quién es Jesús. Y eso sí lo califica como verdadero creyente en Jesucristo. Y usted tiene que calificar como un verdadero creyente en Jesucristo. Creo de todo corazón. Usted tiene que creer de todo corazón que Jesús es el Cristo. Yo conozco a alguien por ahí que él predicó en otro tiempo, y cuando está borracho predica. ¿Qué pasa? Es borracha fuerte. Y yo entonces, pero tú, ¿cómo así? ¿Y tú por qué predicas y cómo te andas borracho? Porque es que yo tenía a mi mamá enferma y mi hermano estaba enfermo, y yo le pedí a Dios que sanara a mi hermano y mi hermano se murió, y le pedí al Señor que sanara a mi mamá se murió. Entonces lo que tenía un resentimiento contra el Señor, sabía Biblia, repetía Biblia, pero no tenía en su corazón una aceptación del Cristo soberano. No tenía, no aceptaba la soberanía de Dios en su vida. Al punto que como él no le respondió a lo que para él era trascendente por encima de todo, se sentía defraudado. Y por eso ahora, aunque sabía Biblia, pasaba. Eso es lo que explica, porque de acuerdo a lo que tú realmente crees del Señor, así será tu vida, porque justo por la fe vivirá. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Qué clase de fe? La fe verdadera es la fe en la palabra, y tiene la palabra en su plenitud, que aunque vengan vientos, ríos, y con ímpetu, no se cae la casa. Pero si lo que tenemos es algo como ahí medio, no tiene verdadero fundamento, y nos dejamos arrastrar de cualquier situación y de cualquier corriente. Este pasaje es digno de analizar, Yo tengo aquí mucho más. ¿Qué significa eso, creer en el Señor? ¿Qué implica creer en el Señor? Dice la Biblia, el que en mí cree, por su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. Si una persona tiene una vida donde no hay eso, parece que no está creyendo realmente en el Cristo como dice la Biblia. ¿Me estoy explicando? Si una persona dice, el que cree las obras que yo hago, él hará también. ¿Quién dijo eso? Si usted como creyente, usted va a caminar en esa realidad, y no tiene que quedarse no a medias, sino para adelante, porque las obras del Señor tienen que repetirse en nosotros. Y Jesús dijo, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Soy grande. El que en mí cree tiene vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Entonces ha pasado de muerte a vida. Esa tiene que ser la experiencia si realmente creemos en Jesús, como dice la Biblia. ¿Me estoy explicando? Pero tenemos una influencia cultural que nos distorsiona qué es creer en Jesús realmente. Y entonces tenemos unos criterios que no son bíblicos y pensamos que estamos manejando los criterios bíblicos y estamos lejos. El que en mí cree, Jesús dijo muchas cosas de lo que cree. Por eso cuando aquella mujer que está frente a la tumba de su hermano y ella le explica en sí, dice, ¿crees esto? Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, o que esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Ahora, ¿quién es Jesús? Tiene que ser tu pastor. Amén. Y si eres oveja, la voz de oyes. Tiene que ser tu Señor. Y si eres el Señor, no se le discute lo que Él dice, se lo obedece. Tiene que ser tu Salvador, y tú no tienes que buscar a nadie más sino Él, porque no hay otro nombre. Tiene que ser el referente para todas las cosas, y bien pudiéramos decir muchas más, pero se nos acabó el tiempo y continuamos. Ponemos de pie.